Bien, aquí estamos nuevamente, le damos la bienvenida a nuestros siguientes invitados, en este caso, bueno, representando lo que es, digamos, una referencia cultural en cuanto a lo que es el abordaje de las mismas a través de la lista 1001-971, que el número es parcialmente la visión de toda una conjunción de grupos, en este caso, que han determinado este acuerdo a nivel nacional y también aquí en Durazno, la lista 1001-971, que tiene encabezando al contador Aydamar González como candidato a la Diputación. También está Raúl Licandro en los primeros lugares. Ayer estuvimos conociendo precisamente la integración de la misma. Hace unos días hablábamos de educación con Magela Rinaldi y con Magaluna Bordón, y hoy vamos a hablar de cultura, y vaya que aquí tenemos a dos personas más que conocedoras del ámbito, y realmente es un placer compartir esta mesa con ustedes. Yo acá me voy a sentar a escucharlos, obviamente. Le voy a hacer una pregunta. Me dijeron que iban a hablar de cultura, yo igual estoy abierto a todo lo que quieran hablar. Carlito Farielo, placer como siempre. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, y estar acá es siempre un placer. Cocón Esteves, bienvenido. Bueno, un gusto, y con mucho gusto hablar de cultura es lo que precisamos. Y es de las cosas más lindas, y que se hace poco, ¿no? Hay poco ejercicio de cultura llevándolo al ámbito político. Yo decía, todo se politiza y tiene que ser así. Y la cultura es precisamente una de las políticas necesarias de Estado, debería ser, ¿no? En este sentido. Es justamente lo que estamos proponiendo, ¿no? Como Frente Amplio, y puntualmente, bueno, en el marco de esta alianza también, es hacer una nueva política cultural. Ahí está bueno la conjunción del término, ¿no? Porque cultura, siempre se dice cultura es todo, pero en realidad, si vamos al concepto, tenemos que gestionarla. Hay gente encargada de gestionarla, ¿no? En los tres órdenes del Estado, tanto a nivel nacional como departamental como local. Y las bases programáticas que estamos dando a conocer, de alguna manera, intentan detallar, partiendo desde una fundamentación de qué es cultura, y partiendo de algo, voy a empezar a comentarlo ya, porque partiendo de un contexto, de una premisa que a mí me parece muy interesante y adhiero a la misma, que es que debemos declarar una emergencia cultural. Me gusta porque yo creo que llegado a este punto de la humanidad, no estamos hablando de Durazno, ¿no? La humanidad creo que debe declararse en emergencia cultural, así como hubo una emergencia sanitaria con el COVID. Creo que hay síntomas, hay muchos síntomas, y debemos enfocarnos a partir desde ese lugar. Culturalmente estamos en uno de los picos más bajos, ¿no? ¿Se acuerdan uno que tenía el perro verde, que no me acuerdo, un programa español que decía, estamos en un momento de la humanidad donde la gente se enorgullece de ser ignorante? ¿No lo han escuchado? Eso es genial, porque en una época capaz que daba vergüenza, ¿no? Pero ahora es muy fácil decir, no me importa, no leo. Ahora dicen no leo, y es como que es algo bueno. Y bueno, perdón que me fui un poquito, pero en ese contexto nosotros estamos planteando cosas ejecutivas de gestión, partiendo desde esa base. Estamos en una emergencia cultural. No está bien cómo se está gestionando la cultura en este periodo de gobierno que está terminando, y queremos de alguna manera plantear unas nuevas bases programáticas, retomando cosas que hizo el gobierno del Frente Amplio en los periodos anteriores, del 2005 hasta el 2020, pero en el contexto futuro, obviamente. Claro. Tampoco son necios de decir, no vamos a volver atrás. Así que bueno, vamos caminándonos por ahí. Bien, hoy conversábamos con otros medios que en realidad en medio de la campaña política, en los discursos y en los programas, muchas veces queda por el camino el tema de la educación, claro, aunque a veces más visitado, digamos, y el tema de la cultura. Y acá hay, en el caso del Frente Amplio, una preocupación en lo programático que se puede decir que es estratégica, a los efectos de valorizar la cultura, ya que en el programa del Frente Amplio, el segundo capítulo del programa está destinado a la cultura. Ahí se habla de, bueno, lo que decía Cocono, estamos en una emergencia cultural. Entonces, para enfrentar esta situación, digamos, de crisis cultural, porque así la podemos denominar también, hay la necesidad de crear un plan de cultura, un plan estratégico, ¿verdad? Una ley de cultura y políticas culturales, y desarrollar todo un sistema
de gestión a nivel nacional que evidentemente va a tener también reflejo a nivel departamental. Es decir, que hay una cultura que se va a gestionar en lo macro y en lo micro. Y ahí aparece el tema de que la gestión cultural tiene que ser participativa y tiene que ser descentralizadora. ¿no? Así claro. que ahí hay una valoración de la cultura como un motor del desarrollo y como un constructo importante a los efectos de potenciar la democracia y la libertad y la solidaridad, que deben ser pilares fundamentales de toda sociedad. ¿Sabés que incluso hay un concepto que, a ver, la cultura por lo general en estos años ha cobrado un perfil como tan distante, y eso siguiendo en línea con lo que ustedes hablaban, desde lo que es obviamente lo tangible y el hecho también de la percepción ciudadana, que si vengo al caso viendo acá del ejemplo aldeano nuestro, Durazno, la semana pasada nosotros estábamos ciertamente sorprendidos por la no difusión de un evento en particular. Estamos hablando de la presencia de Casenave, ¿no? Músico uruguayo. Y yo ponía el ejemplo, ¿sabes que un televidente me dice, y no lo quiero poner, o sea, en punto de exposición de atacarlo, me refiero a algo en particular para reflexionarlo todo? Y me dice, bueno, pero ¿cuánta gente conocía a Casenave antes que los nombraran en la prensa? Perfecto, le digo. Ahora, justamente, si la gestión cultural a cargo, y no va por los partidarios concretamente, sino por el momento, y en este caso ustedes saben que aquí tiene que ver eso, si la gestión cultural precisamente tiene que basarse en promocionar algo que no lo necesita, como esos espectáculos de grandes magnitudes, porque son figuras televisivas de mucho tiempo y que han estado en programas de mucha audiencia y que comercialmente tienen incluso muchísimas ventajas, bueno, si esa tiene que ser la gestión de alguna forma de gente que se supone que es idónea, que se le paga para eso, que asesora, que además se forma porque hay programas de capacitación, que hay permanentes además recursos para ir perfeccionando el área, bueno, entonces si no pudo difundir en tiempo y forma un determinado espectáculo como el que estamos hablando de primerísimo nivel, bueno, entonces ha sido un rotundo fracaso realmente la política cultural. Y pongo otro ejemplo más, Mateo por 6. Claro, ahí va. Te iba a decir. Sí, eso pasó hace un tiempo también. Sí. Igualmente vos sabés que yo creo que te lo dejo como titular para hablar después, pero en realidad no necesariamente es cultura traer espectáculos. Exacto. Para la gente. Cultural. O sea, claro, no es una de las partes de la cultura, hablábamos de que la cultura es un derecho humano, ¿no? Entonces toda la ciudadanía tiene derecho también al disfrute de la cultura. Pero esa es una parte que se mezcla mucho con el entretenimiento y con el espectáculo. Y con lo comercial. Claro, ahí va. Claro. Pero después está la otra parte, que es hacer una gestión que favorezca la generación de cultura. Y en ese sentido, lo que decía Carlitos también, esta propuesta tiene 3 principios, que es democratizante, participativa, pero también dándole protagonismo a la ciudadanía. Y ahí está la raíz, me parece, y no es visible eso, porque no es un mega espectáculo. No es estos músicos, que está mal lo que pasó igualmente, ¿no? Pero yo me interesa dejar en claro de que, por ejemplo, una de las propuestas operativas que tiene las bases programáticas del Frente es crear asambleas, ¿no? Asambleas con los actores sociales y culturales del medio, locales, o sea, participativa en serio. Incluso dice también en el marco de lo ministerial y del Estado, también hay que hacer reformas, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores culturales tienen que estar formados para eso. Es una autocrítica también, ¿no? Por cosas que pasaron con los centros MEC y ese tipo de cosas. Pero los cargos directivos tienen que ser especialistas en gestión, en administración, ¿no? No tenés que ser músico. Digo, para hablar bien y pronto. Sí, ¿no? Tiene que ser un gestor cultural, básicamente, claro. ¿no? Y en ese sentido, sabes que a mí me parece importantísimo, y quiero citar a Coriún Abronian, musicólogo, una gran referencia, que decía que los mega espectáculos no son cultura. Es más, él profundizaba con una sutileza muy fina y decía, es todo lo contrario. A mí me gustó mucho un análisis que leí una vez. Él dice, los mega espectáculos. Vamos, por ejemplo,
Festival de Folclore, ¿no? Van en contra de la generación de identidad local. ¿Tá? Y hablando en criollo, digo, acá somos 3 nomás, ¿no? Lo que ha venido pasando en el Festival de Folclore, todos somos de acá, desde chiquitos vamos. Por ejemplo, los niños que hacen folclore acá en Durazno, ¿qué tipo de folclore hacen? Les hago una pregunta. ¿A qué tienden? ¿A qué aspiran llegar? O sea, todas las gurisas que hacen folclore quieren ser la Sole. Le voy a poner ese ejemplo, ¿no? Y eso es porque hay un círculo perverso de que tiene que ver con el consumo y la producción. Eso pasa con el cine y pasa con todas las artes. Lo que consumimos es lo que después tendemos a producir. Entonces eso implica pérdida de identidad, según se entiende la idea del concepto de Coriuna Aronian, y eso llevalo a todas las artes. Si solamente hemos consumido folclore argentino, ¿no? Y medio farandulero, esas cosas que han venido, ¿no? De Midachi, por ahí, no quiero hablar mal de los artistas porque no tienen la culpa. Claro. Pero la gestión está errando si vamos a la raíz del concepto cultura, que es eso, son todas las expresiones que generen identidad local, ¿no? Absolutamente. Bueno, tomando un poco lo que decía ahí el compañero, justamente en la cuestión programática se hace énfasis en 2 términos de poner en plural cultura e identidad. Se habla de culturas y de identidades. Entonces, esto surge de todo un trabajo de esa recorrida que hizo el Frente Amplio en materia cultural, que recorrió todo el país y toda la mayor parte de las localidades, de todo el interior, de todos los departamentos, para recabar insumos, para recabar cuál es la realidad cultural en cada de esos lugares, cuál es la necesidad y las exigencias y las cuestiones que a la gente le interesaban desde ese punto de vista. Y eso marcó de alguna manera ese análisis que el país es mucho más heterogéneo de lo que se pensaba. Entonces, en cada lugar hay una cultura. Y acá mismo, ¿verdad? Entonces, si hay un plan de gestión, una gestión planificada de la cultura, debe atender justamente a todas esas realidades culturales. Y de ahí que se nos ocurre que también tiene que ser inclusiva la nueva política cultural, en el marco de esa ley y en el marco de la cuestión programática del Frente Amplio. Es decir, que atender a la inclusión de todas las manifestaciones culturales que hay en todos los lugares. Y acá podemos hablar de un montón de cosas que hay en el interior que no tienen difusión. Por ejemplo, el Blanquillo es la capital nacional de la cerámica, pero es una cosa que ahora nos enteramos porque porque el Parlamento la aprobó. Sí, pero no tiene peso en la cultura de Durazno, no es un lugar que identifique al departamento con esa actividad. Y entonces, favorecer la difusión de esas cosas, pero favorecer también la creación, así que los creadores de los lugares, artistas en todas sus formas, empiecen a aportar y empiecen a establecer una especie de sinergia entre el interior y la capital departamental, y entre los departamentos y la capital nacional. Tenemos que haya siempre una cuestión de ida y vuelta entre todo ese marco que ahora se hace más complejo, de donde se habla de identidades y de culturas. Vos sabés que es bien gráfico una de las propuestas bien operativas que hay en las bases programáticas, que es cambiarle el nombre. Me parece muy gráfico porque en realidad ya de primera estamos cambiando la concepción, ¿no? Y la idea es que el Ministerio de Educación y Cultura actual pase a llamarse Ministerio de las Culturas, las Artes, los Patrimonios y la Educación. Nombre largo, pero me parece que es bueno porque en realidad estamos separando un poco los tantos, ¿no? También asumiendo de que somos un país multicultural, ¿no? como toda la región, y que aparte de la multiculturalidad étnica también hay otras multiculturalidades que tienen que ver con la inclusión en cuanto a género, pero también en cuanto a cultura indígena. Y a culturas que llegan desde el punto de vista de la y a migrantes, ahí va. Hablamos de eso hoy también. Vos sabés que le dan bastante hincapié en las bases programáticas al tema de los migrantes, como conformadores de nuestra cultura también. O sea, son parte de nuestra identidad. ¿Por qué utilizamos, ¿no?, terminología tana y gallega todo el tiempo? Pero actualmente estamos teniendo, por ejemplo, migración de otros países nuevos, y lo que se está haciendo es lo contrario a incluir en nuestra cultura, o sea, a beneficiarnos de eso. ¿Tá? La clásica, ¿no? Si es boliviana o venezolana, la mandan a hacer tareas domésticas. En realidad, lo que deberíamos hacer, hablábamos, oye, bueno, enseñarnos
tu gastronomía cómo es, ¿no? Tus ritmos típicos, o sea, o etcétera. Enriquecer nuestra cultura en base, ahí va. Entonces un poquito eso, abrir un poco la cabeza y más allá de ponernos a criticar lo que hay, sí, que es muy criticable, sí, yo creo que para nosotros es importante decir, bueno, lo que muchas veces se hace es hacer campaña con una cultura que no es cultura. A ver si me entiendo, ¿está? Sí, sí, porque sí, hablar de cultura y hablar de teatro español son cosas diferentes. O sea, es una infraestructura que debe estar a la orden de una política cultural pensada, ¿no? Y democrática, que en realidad es lo que no estamos viendo y es parte de lo que proponemos. Es algo que es curioso, ¿no? Porque te pones a pensar y todo lo que más bien va al aspecto de la autogestión es lo que ha tenido más éxito, por decirlo de alguna manera. Claro, sí. Y no me refiero a grandes cantidades ni de masas. Desde hace tiempo, ¿no? Claro. Ha habido gestores culturales que incluso han puesto de su bolsillo para promover ediciones, exacto, locales, exacto, revistas, libros, presentación de libros, exacto, espectáculos. Y eso muchas veces ha pasado desapercibido. Y a eso voy con el tema del sentido que también es cultura, capaz que es más cultura que la otra gestión que se hace en el marco oficial, ¿no? Ni que hablar. Con la cantidad de medios y posibilidades. Bueno, ¿cuál es uno de los puntos para mí fuertes de promoción cultural en Durazno? No digo porque estoy con uno acá que es parte de la actividad, el Cuenta Cultura. Lo digo verdad, porque tú te pones a pensar es una experiencia bien claro, elogiable. ¿Y qué ejemplo más grande de ese de autogestión, por decirlo de alguna forma? Sí. Es una experiencia multicultural, justamente. Claro. Sí. Donde nos juntamos diferentes actores. A mí lo que tiene de rico es eso también, ¿no? Claro. Es la mezcla y la apertura. Entonces, ya, por ejemplo, estamos saliendo de lo que es la cultura oficial, claro, que es lo que yo estaba tratando de explicar. La cultura oficial, que en definitiva no es cultura, es espectáculo. Exacto. Entonces, bueno, está bueno y hay que brindar siempre por ese tipo de cosas, no por Cuenta Cultura, pero hay un montón de actividades. Un ejemplo que... Sí, pero por ejemplo en las bases programáticas de Cultura del Frente se propone justamente eso, ¿no? Hacer este tipo de asambleas, se llaman consejos, no me acuerdo el nombre puntual, técnico, se llaman consejos de cultura, algo así, pero que lo integrarían los gestores culturales de todas las localidades para ver la demanda. O sea, la idea es esa, gestionar la cultura a partir de la idea de la gente. O sea, qué necesita la gente, qué crea, ¿no? Qué genera la gente en los diferentes lugares, lo que decía Carlitos en lo de la cerámica allá. Y bueno, el Estado debe garantizar que se puedan realizar esas actividades, simplemente eso. No decidir esto es cultura y te traigo este mega espectáculo. Es que incluso ahora hay elementos que deberían tomarse como ventajas o de pronto herramientas que puedan facilitar el acercamiento de la cultura como parte misma de nosotros. Y es, por ejemplo, la utilización de la tecnología, las plataformas, las propias redes sociales. Los medios de comunicación. Exacto, son canales que pueden democratizar realmente ese acceso a la comunicación. Acá, hablaba con Schellenberg la semana pasada que nos quejamos de la ley de medios, que se dio vuelta todo como una media, pero acá incluso había un punto que va hasta con el porcentaje de la difusión nacional, que ha sido un tema, ha sido un tema para el cumplimiento de la difusión de la música nacional, por ejemplo, y acá tiene que haber en definitiva una especie de codificación para lo que es la música nacional, para lo que es el cine y la producción nacional. Claro. En definitiva, es parte también de la gestión que se tiene que llevar adelante. Sí, sí. En ese sentido también viene traído a nivel local. Se deben atender manifestaciones artísticas que han caído en el olvido hace muchos años. Y no solamente, a veces también se tiende a hablar de cultura, pero de cultura artística. Y dentro de la cultura artística, de música. Yo creo que hay como un embudo que nos lleva siempre al mismo tema y hay que abrirlo muchísimo más. Sí, como que dijo, claro, yo soy culto, voy a todos los conciertos. Claro, ahí va. Claro. Y vos sabés que una de las propuestas también bien prácticas que a mí me parece muy interesante, que adhiero muchísimo, es a todos los sistemas nacionales que hay en el país que tengan sede en los departamentos del interior, cosa que no existe. Por ejemplo, que en Durazno haya un referente, ¿no? Una oficina del Sistema Nacional de Museos, del SODRE, de Artes Escénicas, de Letras, el área de músicas del MEC, de manera de que haya una verdadera interacción, ¿no? Entre las áreas, entre las artes, que propicien en realidad que cualquier persona que necesita, lo que decías vos recién, yo quiero editar un libro, ¿dónde voy acá en Durazno? Algún gestor independiente.
¿está? O a Claro. Montevideo, que ya sabemos cómo es el tema de la pérdida de las divisas en las editoriales, ¿no? Entonces, bueno, es una de las propuestas, ¿no? Que haya todos los niveles de las culturas artísticas, digamos, a disposición de la comunidad, a eso me refiero. Pero es que incluso con el tema de la difusión, incluso de la cultura, vos decías lo de la capital de la cerámica, viste que Durazno tiene desprendimientos que parece que no fueran en sí de la unificación del departamento, sino que forma parte de la identidad del propio de la propia localidad, o incluso hasta de algunos pobladores, porque ni siquiera todos tienen el suficiente arraigo con eso, ¿no? Porque estoy hablando de pronto de algún... Si nos han apropiado de la cuestión. Claro, no todos los de Blanquillo vienen y me hablan de la capital de la cerámica. No todos los de Carmen te hablan del vino y del pan, que fue una cosa Claro. tradicional, por más que ahora hay una actividad vitivinícola importante, igual. Claro. Y no todos los sarandillenses vienen a pelearme por Osiris Rodríguez Castillo, ¿no? Y de pronto algunos 2 o 3 sí me vienen y me pelean fuerte acá, y me gusta que sea así. Y bueno, y ahí está también el hecho de la promoción cultural, como decía yo, que incluso va atado a muchas cosas, hasta en lo turístico. Y una vez uno me quedó mirando así con los ojos grandes, pero ¿cómo no? Le digo, la política turística también va prendida, le digo, a la cultura. Debería ser una especie de convenio, turismo y cultura. Claro. Porque si se utiliza bien la cultura, puede generar también, no es mercantilizarla, pero sí, creo que ha ocurrido, no sé si intencionalmente, con el tema de Isla de Flores. Sí. Gente de todo el mundo viene en febrero a ir a la Isla de Flores, o sea, y en Durazno tenemos unas llamadas muy importantes que están en el fondo de su historia, ¿no? Y así con todas las artes, o sea, apoyando a nuestros artistas, creo que también se están generando otro tipo de cosas. Ahora, una cuestión importante también que tiene que ver la cultura, sí. Tiene que ver con todo esto, pero que ha tenido también de repente una definición un poco vidriosa, que también está ligada a ciertos intereses, evidentemente, cuando viene directamente del Estado, que es el tema de la definición de lo que es patrimonio, de la política de patrimonio, de las cuestiones de memoria, que queda un poco recortada porque parece que fue únicamente la cuestión de memoria una cuestión vinculada con la izquierda y con el recuerdo de la dictadura. Y que hace la cultura también. Si hablamos de identidades, todo eso está marcando la identidad de los pobladores de un lugar, del lugar como tal, como geografía, como contexto histórico y social. Por eso la importancia de la cultura como una cuestión que enriquece y fortalece el entramado social. Es decir, la sociedad se ve de alguna manera sostenida por esas redes de cultura que tienen que ver con la identidad del país en realidad. Ahora, yo quería agregar una cosa cuando hablamos con del programático, que el Frente está de alguna manera recuperando todo lo que se hizo, que fue innovador en los 3 gobiernos anteriores, que habrá habido errores también, ¿verdad? Está el tema de los centros médicos, está el tema de las usinas culturales, está el tema de los incentivos a los proyectos culturales, como los fondos concursables y todo ese tipo de programas que se crearon, que se fueron desactivando con este último gobierno. Pero que además, cuando se recupera la democracia, en el 85, se establece, a partir del primer gobierno de Sanguinetti, una cuestión de que como que la cultura se definía en Montevideo y se largaba al interior. Entonces empezaron a mandar todos los meses espectáculos de teatro, muestras pictóricas, conciertos, etc. Pero eso no es cultura, como decíamos hoy. Si lo espectacular no es cultura, esto tampoco es cultura, porque eran inyecciones de cosas que eran, en muchos casos, de muy buena calidad, pero injertadas en un lugar donde la gente iba... observaba, aplaudía si estaba de acuerdo o no, y pues no dejaba nada, ningún sustrato que favoreciera la identidad del lugar, ¿no? En cuanto a una cosita, en cuanto a la educación también, me dejaste pensando, Carlito, que o sea, una de las propuestas también, y que se le da mucho hincapié, es en trabajar o sea, con la cultura en la educación, o sea, otra simbiosis más, ¿no? Así como con turismo, ya desde primaria, ¿no? Y en secundaria, que es algo que este gobierno se ha encargado de desmantelar con mucho éxito. De transformar en otro sentido. Claro, sí, ha estado bravo eso. Y eso tiene que ver con la formación también de ciudadanos y con la convivencia futura. ¿Me explico? O sea, no de público, como a veces se dice, sino de ciudadanos que sean más sensibles. Yo siempre digo, si vos tenés una experiencia artística en tu educación, ¿no? Bueno, vas a ser artista. Capaz que vas a ser abogado, pero vas a tener la sensibilidad de haber hecho una obra de teatro o de poder analizar bien una película y ver un instrumento. Ahí va. Me parece que va por ahí. Y ahí también, esto lo menciono y me callo porque sería otro programa, pero yo tengo muchas críticas también con
con lo que se supone educación artística hoy en día, que muchas veces, para poner un ejemplo, tiene que ver con posturas eurocentristas. A ver si me explico. O sea, que la única posibilidad de estudiar música en Durazno, no voy a criticar al Conservatorio Municipal de Música, que está maravilloso, pero la única posibilidad que hay es estudiar música clásica, que tiene una postura eurocentrista. Yo propondría que haya, ustedes ubican el TUMP, un taller de música popular, que los gurises aprendan a tocar rock o que aprendan a tocar candombe, pero académicamente. Eso siempre se lleva al terreno de los talleres, un tallercito que es una hora por semana. Pero ¿por qué no estudiar y ser académicamente profesional en eso también, ¿no? Y eso en todas las áreas. Me parece que la educación también tiene que buscar otro punto de vista para enseñar, o sea, para formar gente que tiene que ver también con la cultura digital y lo que decías vos, ¿no? Hay otro apartado que se llama cultura digital, y que es atender a eso. No podemos ser necios de decir, no, la cultura era la de antes, no. Sí. Ahora la cultura está dentro de este aparatito. El ayornarlo es fundamental. Y claro, ahí totalmente. Va. El tema es que la gente tenga, no prepararlos, porque no son objetos que hay que amoldar, pero sí abrir ventanas para que los gurises no estén todo el día mirando memes y les interese, yo qué sé, decir, bueno, a ver, voy a mirar un poquito de otra cosa, ¿no? O escuchar otro tipo de música para tener una experiencia simplemente. Después pueden decir que no les gusta. Pero va por ahí. Les agradezco mucho por haber estado aquí acompañándonos y vamos a repetir porque está bueno esto, de verdad. Los voy a convocar. Perdón la verborragia, pero tenemos muchas cosas para decir. Mejor, que el invitado es lo mejor. Gracias, Muy bien, pausa y gracias. volvemos.